volviendo con las clases y las explicaciones. Hoy vamos a estar viendo mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, empecemos con el MCM o mínimo común múltiplo o múltiplo común menor. ¿Sí? Recordemos que esto es un múltiplo, ¿sí? Fundamental, que es común, y acá estamos hablando de dos o más números, y que es mínimo. ¿Qué es mínimo? Y es más chico de todos. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer nosotros para buscar dos múltiplos comunes? Perdón, un múltiplo común a dos números, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener los dos números. Vamos con un ejemplo con el 12 y con el 14, ¿sí? Si nosotros queremos buscar múltiplos comunes del 12 y del 14, lo que podemos hacer es primero buscar múltiplos del 12. Para buscar múltiplos del 12 puedo ir sumando de a 12. Entonces, si yo sumo de a 12, me van quedando estos números que son múltiplos del 12. ¿Sí? ¿Hasta cuándo puedo sumar? Y todo lo que yo quiera y pueda. ¿Sí? Ahora, múltiplos de 14 serían estos de acá. Si yo voy sumando de a 14, me terminan quedando estos números de acá. Bueno, entonces, ¿qué es múltiplo común? Si yo en esta columna tengo múltiplos de 12 y en esta columna tengo múltiplos de 14 y yo estoy buscando múltiplos comunes al 12 y al 14, lo que yo tengo que buscar es qué números se repiten en las dos columnas. Y vamos a ver que este número de acá y este número de acá se repiten. ¿Sí? ¿Cuánto puedo seguir? Yo puedo seguir todo lo que me dé la hoja. ¿Sí? Puedo seguir hasta el infinito. Múltiplos comunes tienen infinitos los números. ¿Por qué? Pues yo de múltiplos puedo generarme todos los que yo quiera. Múltiplos de 12 lo puedo multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, así por todos los números que quiera. Y lo mismo con el 14. ¿Esto me funciona para números que son pequeños, para encontrar el mínimo común múltiplo? Sí. ¿Es la mejor manera? No. Hay otra manera que es un poco más rápida. Y lo que tiene de malo es que si los números no son tan pequeños, encontrar mínimo común múltiplo de esta forma no necesariamente es lo más fácil. Ni tampoco me garantiza encontrar el más chico de todos. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a utilizar la herramienta de la factorización en números primos. El 12 es 2 por 2 por 3, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 3. El 14 es 2 por 7. ¿Sí? Para que sea un múltiplo común, necesito que sea múltiplo de 14. Y múltiplo de 14 son todos los números que yo escribo como 14 por algo. Múltiplos de 12 son todos los números que yo escribo como 12 por algo. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar la escritura en números primos para encontrar el mínimo común múltiplo entre 12 y 14. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, si yo escribo, esto es lo mismo que escribir 3 por 2 al cuadrado, ¿sí? Porque lo puedo escribir en el orden que quiera. Y esto es lo mismo que escribir 7 por 2. ¿Sí? Es una de las propiedades que tienen los números respecto de la multiplicación. Entonces, yo puedo escribirlo como 7 por 2 por 2 por 3. ¿Sí? Vamos a ver que hay una forma que es un poco más sencilla. Entonces, este número de acá, 7 por 2, es 14. Y este número de acá es el 12. ¿Sí? Entonces, si yo tomo directamente
la primera parte, el 7 por 2, ¿sí? Acá tengo 14 por 6. Entonces es un múltiplo de 14. En cambio, si lo que yo tomo es la segunda parte, si yo tomo esta parte de acá, es 7 por 12. Con lo cual me cumple que este número de acá es múltiplo de 12 y es múltiplo de 14. ¿Cuál es el resultado de este número? 84. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Entonces, lo que vamos a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos como primer paso es escribir los números primos que me aparecen. ¿Sí? Que aparecen en las escrituras en números primos, ¿no? ¿Por qué necesito esto? Y de esta manera yo me voy a garantizar que sea el más chico de todos. ¿Qué números primos escribo? Todos. Acá me aparece el 2 y el 3, acá me aparece el 7 y el 2, entonces voy a escribir el 2, el 3 y el 7. ¿Sí? Segundo paso. Los que se repiten, esto es importantísimo, ponerlos en el exponente más grande que aparecen, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si a mí me apareciera un número primo que se repite, me tengo que fijar qué exponentes son los que tienen. ¿Sí? Y eso elijo el más grande. Y tercer paso, los que no se repiten, o sea, los que están en uno solo, ponerlos con el exponente que tienen. Con este ejemplo no podemos ver mucho eso porque son números chiquitos. Ahora vamos a ver un ejemplo con el que esto va a salir enseguida. Entonces, primer paso, escribir los números primos que me aparecen, el 7, el 2 y el 3. ¿Sí? Si yo sigo estos pasos, a mí me aparecería el 7, el 2 y el 3. Los que se repiten, ponerlos con el exponente más grande que aparecen. El 2 me aparece al cuadrado acá y el 2 me aparece a la 1. Entonces tengo que poner el 2 al cuadrado, que es el único que se me repite. Los que no se repiten, ponerlos con el exponente que aparecen. El 7 me aparece a la 1 y el 3 me aparece a la 1. Entonces los dejo así. Que es lo mismo que tengo acá. Vamos con un ejemplo un poquito más complicado. Un ejemplo un poquito más complicado sería, si yo tengo un número A, que es 2 a la 4 por 5 a la 3 por 11 a la 8 por 19 por 23 al cuadrado. Y tengo un número B, que es 2 a la 9 por 3 al cuadrado por 5 a la 1. 5 a la 1 es lo mismo que yo diga 5, pero no importa. Vamos a dejar así, 5 a la 1 por 11 a la 5 por 13 por 19 al cuadrado y vamos a terminarlo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Primer paso, escribir los números primos, todos los números primos que aparecen. Entonces yo quiero el mínimo común múltiplo entre estos dos números. Me fijo, el número A me aparece el 2, me aparece el 5, me aparece el 11, me aparece el 19, me aparece el 23. En el número B me aparece el 2, ya lo tengo, ya está. Me aparece el 3, no lo tengo.
Me aparece el 5, ya está. Me aparece el 11 que ya está. Me aparece el 13 y me aparece el 19 que ya está. Y ahora lo que voy a ir haciendo es chequear cuáles son de los que se repiten el exponente más grande. El 2 se me repite, el exponente más grande es este. El 5 se me repite, el exponente más grande es este. El 11 se me repite, el exponente más grande es este. El 19 se repite, el exponente más grande es este. Y no se repite ninguno más. ¿Sí? Y los que no se repiten, ponerlos con el exponente que aparecen. Con lo cual el 3 va a ir al cuadrado. El 5 se me repetía, el 11 se me repetía, el 13 va a ir a la 1 y el 23 va a ir al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El 2 me va a quedar a la 9, el 5 me va a quedar al cubo, el 11 a la 8, el 19 me va a quedar así como está a la 1, el 23 me va a quedar al cuadrado, el 3 me queda al cuadrado y el 13 me queda así como está a la 1. Y así lo que nosotros tenemos es el mínimo común múltiplo. Ahora, lo que vamos a buscar ahora es el máximo común divisor. De vuelta, esto tiene que ser un divisor. Tiene que ser común a dos o más números y tiene que ser el más grande, o sea, el máximo. ¿Sí? Un detalle, el 1 es divisor de todos los números, de todos. Con lo cual el 1 es un candidato, siempre va a ser un candidato. El tema es que no sabemos si me cumple con esto de que es el máximo. Hay veces que el 1 va a ser el máximo porque es el único divisor común que tienen. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queremos buscar el máximo común divisor o divisores comunes de por sí, no siempre es tan sencillo como buscar múltiplos comunes. ¿Sí? Con algunos números es fácil, si los dos números son pares, bueno, sabemos que el 2 los divide, pero a veces no es tan sencillo. ¿Qué es lo que nos conviene? Y lo que nos conviene es factorizar en números primos como tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como primer paso, ¿sí? Va a ser escribir los números primos que se repiten entre todos los números. ¿Por qué aclaro esto? Porque si nosotros queremos encontrar el máximo común divisor entre tres números distintos, lo que tengo que buscarme es los números primos que se me repiten en los tres, no que se me repiten en al menos dos, que se me repiten en los tres. Por eso, esto de acá, entre todos. ¿Sí? Vamos a usarlo con este número A y con este número B. Entonces, números primos que se me repiten entre todos. En este caso, se me repite el 2, se me repite el 5, se me repite el 11 y se me repite el 19. ¿Sí? Entonces, el DCM entre estos dos números va a ser el 2, va a estar el 5, el 11 y el 19. Segundo paso. Poner el exponente más chico. En el que aparecen, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? Significaría que el 2 me aparece a la 4, me aparece a la 9 y a mí me va a gustar, voy a usar el 4. ¿Sí? El 5 aparece a la 3, aparece a la 1 y bueno, voy a usar el 1.
El 11 aparece a la 8, aparece a la 5, voy a usar a la 5. ¿Sí? El 19 está a la 2 y a la 1, voy a usar a la 1. Entonces acá el 2 lo voy a poner a la 4. El 5 lo voy a poner a la 1, o sea, lo dejo así. El 11 lo voy a poner a la 5. Y el 19 lo voy a dejar a la 1. Si nosotros hacemos entre el 12, que era 2 al cuadrado por 3, y el 14, que era 2 por 7, el DCM de estos dos números, entre el 12 y el 14, va a ser números primos que se me repite, el 2. Exponente más chico a la 1. Y así nosotros podemos encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Una aclaración. Escribir máximo común divisor o divisor común máximo es exactamente lo mismo, solamente cambia el orden en que lo digo.